Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hubo en mi formación como hijo de Dios un hombre llamado Fernando Medina. Este pastor, a quien Dios usaba de gran manera, siempre fue muy directo conmigo. Cada que se acercaba hacia mí siempre llevaba una afirmación que me cimbraba, hablaba con una autoridad. Y cuando yo recuerdo que en más de una ocasión que se acercó a mí, la ocasión iba entrando a la congregación y se me quedó viendo y me dijo: Oscar, acuérdate que tú vienes a una congregación, no vas a un deportivo. Fue lo único que me dijo y fue suficiente para que yo reflexionara por qué me lo estaba diciendo. Luego en otra ocasión me lo encontré por los pasillos fuera de la congregación y nuevamente siempre se acercaba a mí y me decía: Oscar, que jamás se te olvide que eres un hijo de Dios. Y era tan directa la afirmación que él me hacía que verdaderamente te llevaba a un cambio. Hay afirmaciones que producen eso. Hay afirmaciones positivas que te levantan. Cuando llegan y te dicen: oye, qué bien juegas fútbol, aunque no le vayas a la América, pero juegas bien. O te dicen: oye, qué bonito cantas, qué bonito tocas. Y ese tipo de afirmaciones te ayudan, te levantan. Desafortunadamente hay afirmaciones negativas como: qué tonto eres, no sirves para nada. Y eso parte el alma. Yo me pregunto por algún momento, cuando leo este pasaje y en el estudio que estamos llevando, ¿cuál era la actitud de los discípulos ante el maestro? Porque están los discípulos y quizá algunos más escuchando el sermón. Les está hablando de las bienaventuranzas, les está hablando de cosas grandes, profundas, pero yo por experiencia me doy cuenta que cuando tú le hablas algo a un auditorio, hay un cierto grado de incredulidad, como que en unas partes te ponen atención, en otras no, como que a veces se está divagando, no se está poniendo atención a lo que Dios habla. Y eso me lleva a pensar cómo fue el momento que el Señor estuvo hablando las bienaventuranzas, y cuando Él finaliza y les dice: gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hace un cambio radical el Señor. Y yo pregunto: ¿con qué énfasis, con qué tono de voz el Señor les dijo estas palabras? Porque el Señor se dirige a ellos con una convicción plena. Por ejemplo, se dirige así con una afirmación y le dice: tú eres la sal de la tierra. Fíjese qué afirmación. No les está diciendo: van a ser la sal de la tierra. Tampoco les está diciendo: esfuércense por serlo. Sino que el Señor se queda mirando por algunos momentos a sus discípulos, quizás llenos de incredulidad, y les dice: ustedes son la sal de la tierra. Yo no sé si tú te consideras sal de la tierra. Yo no sé cómo era el Señor, si hablaba con ternura, si hablaba con autoridad. Yo no sé cómo fue la forma que Él dio esta palabra, pero estoy seguro que confrontó a los discípulos, porque ciertamente sus palabras nos retan, sus palabras nos recuerdan nuestro alto deber, y por supuesto nos recuerdan quiénes somos, pero ante todo expresan la gran confianza que el Señor ha depositado en nosotros. Cuando Él dice: vosotros sois la sal de la tierra, quiere decir que el Señor te está diciendo: yo confío en ti, yo sé que tú lo puedes hacer, yo te he llamado con un propósito. Eso es lo que está diciendo. Y permítame, si el Señor no les hubiese dicho: ustedes son la sal de la tierra, no están preparados para lo que sigue más adelante.
porque va a hablar cosas más específicas, de más compromiso, y para que tú puedas llevar a cabo y vivir el sermón del monte, tienes que saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? La identidad es lo que cuenta, porque cuando tú sabes quién eres, entonces sabes a quién escuchas, sabes quién es el que está hablando y lo que Dios tiene preparado para ti. Así que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros conflictos, debilidades y, por qué no decirlo, nuestros pecados, Dios nos ve como su especial tesoro, como su especial tesoro sobre la tierra. Y pronuncia sobre nosotros estas entrañables palabras: vosotros sois la sal. Aunque ante los ojos de la sociedad no son nada, en realidad son los que le dan su sentido verdadero y el valor a la humanidad. Porque sabe que un hijo de Dios en medio de una sociedad no es sino el aleluyo, no es sino el hermano, no es sino el religioso, no es sino un fanático. Pareciera que no toman, que no ocupan un lugar en medio de la sociedad. Pero yo le quiero decir que la iglesia es la que le da valor a este mundo. Esto va más allá, tiene una profundidad. Ahora mire, los discípulos son la sal por cuanto son discípulos. Por eso son la sal. Esto quiere decir que son los que van imitándolo a Cristo en todo lo que es imitable, en todo lo que se puede. Eso es lo que trata de decirnos el pasaje. No es sal entonces, no es sal de la tierra todo aquel que dice ser cristiano, sino el que sigue de cerca el ejemplo de su maestro y anda como su maestro. Entonces ese verdaderamente es discípulo. Hoy en día sé que cualquier persona puede decir: yo soy cristiano. La pregunta es: ¿has aprendido de tu maestro? ¿Sigues los pasos de tu maestro? Porque para eso se requiere entonces haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Tampoco, fíjese, tiene efectos benéficos en la sociedad cualquier entidad que se llame iglesia, sino solo aquella que está bajo el genuino señorío de Cristo y cumple su voluntad. Porque hoy en día, permítame, se han levantado más de 3,000 instituciones que se dicen iglesias. La pregunta es: ¿son verdaderamente la sal de la tierra? Ahora, ¿qué relación hay entre la sal y la iglesia? Porque el Señor toma como ejemplo la sal, hace una comparación maravillosa, y para que usted pueda entender la profundidad que tiene lo que Jesús habla, es necesario que veamos a la luz de la historia qué papel ha cumplido la sal en este mundo, desde cuándo está la sal, cómo es que ha salido, y sobre todo que veamos sus propiedades. Mire, la sal es el condimento más antiguo usado por el hombre, y tiene una gran importancia porque para la vida es tal que ha marcado el desarrollo de su historia, de sus distintas etapas. Ahora mire, ha alcanzado grandes repercusiones económicas, políticas y culinarias a lo largo de las diferentes civilizaciones que han existido en la humanidad. Es un producto cuyo uso está generalizado en toda la gastronomía y la industria mundial, bien sea como condimento, como conservante esencial para los alimentos o en sus usos no alimentarios. El uso de la cual podemos hablar de la sal como alimento comienza en el Imperio Chino en el año 2670 antes de Cristo. Entonces quiero que vaya viendo cuál es el trasfondo que tiene el uso de la sal. Las primeras extracciones de la sal mediante procesos elaborados se remontan a la época de la dinastía Jia en los años 800 antes de Cristo. Durante esa época las aguas marinas se metían en recipientes de barro expuestos al fuego hasta que se obtenían los cristales salinos por evaporación y otras más. Cuando el agua subía, dejaba precisamente toda la sal fuera.
cuando bajaba la marea, entonces todo se cristalizaba y era lo que comenzaron a utilizar como la sal. Por ejemplo, en el occidente se han encontrado momias preservadas con las arenas salinas de los desiertos de Egipto que datan del año 3000 antes de Cristo. Los usos que se hacían en el antiguo Egipto incluían tanto los culinarios como los ritos funerarios, porque es Egipto quien más le da el uso y la importancia a la sal, y es Egipto quien se encarga de hacer todos los traslados y todo el comercio. Porque encontraron que la sal podría conservar los alimentos, así que es Egipto quien se encarga de llevar todo el comercio al antiguo mundo. Pero fíjense, cuando entramos en el significado de las palabras de Cristo acerca de lo que es la sal, topamos con dos líneas de interpretación. Vaya por favor siguiéndome lo que le quiero decir, porque aquí vamos a entender qué y por qué utilizó este término el Señor. La sal, como tal formulación química, es decir, el cloruro de sodio, que su fórmula molecular es NaCl y es el producto de la base hidróxido sódico, no suele deteriorarse ni se presta a perder su sabor. Entonces, ¿cómo dice Jesús que se puede perder el sabor? Si en la fórmula la sal, escuchen, no pierde su sabor. ¿Qué le parece? Entonces quiere que sigamos ahondando en este punto. ¿Por qué el Señor entonces lo utiliza? Por lo tanto, ante esto, algunos suponen que Cristo está apuntando hacia algo que nunca ocurre en la naturaleza, para reforzar la idea de que es absurdo que el discípulo deje de tener su correcto sabor. Algunos dicen eso, que está utilizando este ejemplo porque, permítanme, un hijo de Dios no se puede salir de su naturaleza, no puede perder su sabor. Sin embargo, es probable que Cristo no esté pensando en una fórmula química exacta, sino en la sal que se vendía en los mercados de aquel entonces, que no era como tal una sal pura. Miren, dado que la sal del Mar Muerto solo consta de 1/3 aproximadamente de sal de cocina, la sal de los panteones y lagunas o de las rocas de las inmediaciones del Mar Muerto adquiere fácilmente un sabor rancio o alcalino, debido a la mezcla que se encuentra ahí con yeso. La sal pura sigue siendo sal, pero la referencia es a la sal que pierde su sabor por un proceso de adulterio, contaminación o infiltración. La sal pierde su sabor debido a sus sustancias extrañas que se han mezclado con ella. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en una ocasión yo recuerdo que llegué a un lugar donde estaban comiendo, entonces me invitaron a comer y bueno, yo les acepté un taco. Cuando quiero poner o utilizar el salero, me doy cuenta que estaba un poco sucio el salero por fuera. E inmediatamente me imaginé y dije, si así está por fuera, ¿cómo está por dentro? Así que lo que hice fue quitar la tapa, y cuando quito la tapa y me asomo, me doy cuenta que estaba llena de tierra ya, del tiempo que la tenían ahí. Así que lo que hice fue efectivamente tomarla, echarla al piso y posteriormente la pisaron los hombres. ¿Por qué? Porque estaba contaminada. La sal no servía, no ha perdido su valor como sal, pero la infiltración de cosas extrañas, permitir que se introduzca en la sal basura, eso es lo que echa a perder la buena sal. Por eso es que debemos de tener cuidado de qué nos alimentamos, cómo nos estamos nutriendo, porque la basura echa a perder la buena sal. Esta clase de sal sí que puede perder su sabor y llegar a no servir para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada. Puede ser que entonces Cristo esté acudiendo a una costumbre normal de sus días en relación
a la sal. Esa es la primera interpretación. Pero en segundo lugar, o la segunda interpretación, está en la cuestión de cuál de las diferentes propiedades de la sal tenía Cristo en mente. Nuestra versión, fíjese, si la sal se ha vuelto insípida, procede a indicar que el Señor está hablando de sus propiedades de condimentación. La sal, escúcheme, tiene un poder preservativo como antiséptico o sustancia que retarda la corrupción. Si usted sabe que todo tipo de pieles tienen que utilizar la sal para que no se descomponga. ¿Por qué? Porque tiene precisamente esta cualidad y este poder. Pero también tiene la función de impartir sabor. ¿Está aquí o no? ¿A qué sabe el alimento sin sal? No tiene sabor. Así que debemos explorar esta mañana el importante tema de la iglesia introducida en la sociedad para frenar el mal. Porque la sal, fíjese, combate el deterioro. Al igual que los cristianos están combatiendo constantemente la corrupción moral y espiritual. ¿Sabe? Una de las personas que más se opusieron a la legalización de la homosexualidad o inclusive a los matrimonios que tiene que ver hombre con hombre y mujer con mujer, precisamente fue la voz de la iglesia cristiana. Porque la iglesia una y otra vez se va a oponer a toda clase de injusticia. Es la iglesia entonces la que se encarga de detener la corrupción. Desde luego, el sistema de este mundo es malvado. Sin embargo, fíjese, solo Dios sabe cuánto más corrompido sería sin el ejemplo, la vida y las oraciones de los santos que refrenan la corrupción. Yo le pregunto, ¿cómo estaría la sociedad si no hubiera una iglesia que estuviera orando? Yo le pregunto, ¿cómo estaría la sociedad? ¿Cómo estaría la familia? Porque usted no me dejará mentir que usted como cristiano a veces ha llegado a momentos de reunión donde se están hablando cosas groseras y fuera de sentido, pero con su sola presencia, ¿sabe qué? Arruina el momento y ya no se llega al momento de perversión. ¿Sabe por qué? Por su sola presencia como iglesia. Claro, porque tú eres el instrumento, porque tú eres el encargado. Usted no sabe el ADN que portamos nosotros como familia. Algún día le voy a hablar de las profundidades que tiene el ADN. Pero toda mi familia, mi descendencia, traemos problemas de alcoholismo, de drogadicción. Pero sabe que un día conocimos a Cristo y yo estuve dispuesto a no seguir esa línea, a cambiarla. Y durante todo este tiempo hemos estado combatiendo. Claro, nos enfrentamos a momentos de drogadicción, de alcoholismo, con mi familia, con mis primos, con mis amigos, con los que convivimos. Pero ¿sabe qué? Que siempre han encontrado el día de hoy un mensaje de acércate a Cristo. Necesitas a Dios. ¿Dónde estaría usted en este momento si el Señor no lo hubiera alcanzado? ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría en la esquina, ahí en la banqueta con un cartón de cerveza? ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría preocupado por la moralidad de la gente? ¿Estaría preocupado por que un matrimonio se salve? ¿Dónde estaría usted si nadie le hubiese hablado de Jesús? ¿Cómo estaría nuestra familia? ¿Cómo estaría nuestra persona? ¿Dónde estaríamos? ¿Sabe? Estaríamos en los reclusorios, estaríamos en un funeral, sencillamente porque ya no viviéramos. Bendito Dios que se ha encargado de darnos visión y de darnos un sentido de dirección de lo que somos. Lo que hoy somos es sal de la tierra. Entonces no tengo duda de que la vida del cristiano debe tener un efecto antiséptico con sus amigos, compañeros de trabajo, donde quiera que usted esté. Usted debe ser la persona que por su sola presencia derrota la corrupción. Usted debe ser la persona que inspira a los demás a que sí se puede, a que no hay necesidad de transar para avanzar, a que usted trabajando honestamente y siendo bendecido con Dios se puede vivir bien. Usted es el encargado de decirle a la gente que no necesitamos estar perdidos para estar alegres.
que solamente necesitamos entender nuestro propósito de existencia para ser feliz, para agradecerle a la esposa, a los hijos, para amarlos. Y eso tiene que ver con una identidad. Entonces usted sirve de inspiración. Sin embargo, fíjese que el uso bíblico de la ilustración de la sal parece arrojar más énfasis sobre el sabor que sobre la preservación. Sobre el sabor. Para eso el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 4 versículo 6 nos da una maravillosa palabra. Cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de actuar nosotros. Colosenses capítulo 4 versículo 6. ¿Lo tienen? Preste atención. Colosenses 4, 6. Sea vuestra palabra siempre como con gritos, con ofensas, ¿no? ¿Cómo se entiende eso de con gracia? Con amabilidad, ¿verdad? Con respeto. Pero viene lo más importante. ¿Sazonada con qué? Ay, qué fea sabe la comida sin sal. Créame que en una ocasión fui al hospital a visitar a una persona, y cuando sé que es muy temprano, pues me adelanto, trato de salir antes de que empiece el tráfico. Entonces siempre llego, no sé, 5:30, 6 de la mañana, cuando sé que es un hospital que está a distancia. Y bueno, pues me recosté unos momentos, y antes de pasar a visitar al paciente, pues ya tenía hambre, así que recorrí el lugar de la acera donde se ponen todos los comerciantes. Y bueno, pues vi que un anuncio decía tortas de chilaquiles, y me llamó la atención. Dije, yo nunca he comido una torta de chilaquiles. Dije, ¿a qué sabrá? Y bueno, pues me dejé con la finta, pero cuando ya estaba ahí dije, no, nunca la he probado, y no sea que no me sepa bien. Así que cambié el menú y dije, voy a pedirme una torta de milanesa. Pero resulta que las tortas se iban con chilaquiles más lo que usted pidiera. Entonces finalmente pues me la dieron con chilaquiles y milanesa. Pero cuando comienzo a comer la torta, inmediatamente extrañé el sazón de milpalta. Porque, perdóneme, aquí hay algo especial. O no sé si a mí me pasa o estoy tan acostumbrado, pero es que llegas a otro lugar y no hay sazón. Entonces cuando yo estoy acostumbrado a unos chilaquiles que olvídese, ustedes los come y solitos le dan todo el sabor al paladar, y de momento me dan unos chilaquiles que no me acabé la torta, aunque llevaban una milanesa, porque no había sazón. Imagínense una conversación sin sazón. Los matrimonios se están destruyendo porque no hay comunicación, o porque la comunicación es áspera, porque no está sazonada. Así que el apóstol San Pablo nos invita que toda nuestra comunicación, nuestra forma de dirigirnos, no debe de ser groseramente, sino que hablemos menos y pensemos más antes de dirigirnos a alguien. Porque a veces se pierde el sentido, perdemos la razón, actuamos y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. Entonces dice aquí que sea sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada quien, a cada uno, fíjese. Pero también Job, el patriarca, nos da una gran enseñanza en el capítulo 6, versículo 6 del libro de Job. Y nos hace unas preguntas que realmente deberíamos de meditarlas detalladamente. Capítulo 6, versículo 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Quién está dispuesto a eso? Por eso que nadie guarda las dietas cuando se las ponen, porque pues estamos tan acostumbrados al sabor. Entonces aquí dice el patriarca, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Ay, que no hay nada de sabor en la clara del huevo. A mí de niño me ponía mi mamá a batirle para el que es, ¿cómo se llama? El capeado. Entonces decía que yo tenía buena mano. Dale. Y una ocasión se me ocurrió probar lo que es la clara, y efectivamente no tiene sabor.
Y todo esto nos lleva a lo que Cristo está tratando de decirnos o de explicar aquí. Miren, la probable intención de las palabras de Cristo parece apuntar hacia el valor de la sal como condimento. Esto queda confirmado por el uso de la palabra sazonar en los textos paralelos de Marcos 9:50 y Lucas 14:34. Ahora bien, ya hemos dicho, para que la sal sirva para esta finalidad, debe tener un sabor totalmente diferente de la comida a la que tiene que condimentar. Esto quiere decir la diferencia entre Cristo y el mundo. Es la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre lo salado y lo insípido. Vosotros, dice Jesús, sois diferentes porque me seguís a mí y porque se está manifestando en vosotros mi carácter. Esa es la diferencia. Jesús dice, ustedes son diferentes, porque Jesús dice, yo vivo en ustedes. Y aclara, pero si dejáis de vivir como yo en el mundo, y si os volvéis mundanos en vuestras actitudes y vuestro comportamiento, ¿cómo podréis dar el sabor de Dios a la gente? ¿Cómo una gente puede darle sabor a Dios si nos hemos contaminado? ¿Cómo la gente puede llegar a decir, me gustaría tener el Dios que tiene mi vecino? Me gustaría tener el Dios que tiene mi hermana, mi hermano, mi primo, porque tú le das sabor. Pero algo más, ¿cómo entonces podrá la gente llegar a apreciar el buen gusto del Evangelio si nosotros hemos perdido el sabor? Está aquí. Si ese cristianismo del cual depende la salvación del mundo llegase a existir solo en nombre, o si no contuviera esos elementos salvadores por falta de los cuales el mundo languidece, no vale más para nada, sino para la exclusión con indignación de lo que es el reino de Dios. Póngame mucha atención. El mundo necesita desesperadamente la santidad del Evangelio. Desesperadamente. Porque hoy en día tratamos de presentar un evangelio divertido, un evangelio cómodo y divertido. Dígame, ¿dónde está? Es como si usted sale a buscar trabajo y dice, vengo a buscar trabajo. ¿Cómo quiere usted el trabajo? Pues que sea cómodo, que sea divertido y que salga temprano. ¿De dónde? Pero así se busca, aunque usted no lo crea. En una ocasión llegó una persona a pedirnos trabajo y fue lo que me dijo. Me dijo, vengo a trabajar, pero le aclaro que yo no puedo alzar pesado. Dije, entonces yo sí. Muchas gracias, no me sirve. Porque el evangelio, perdónenme, no es así, no es la forma. Ahora, una cosa es que hagamos esto bonito, que le demos el sentido, adornemos, pero no es la finalidad. La base fundamental de una iglesia radica en verdad, en buscar la verdad, vivir la verdad, predicar la verdad. Entonces sabe que seremos una iglesia sólida. Y aunque ya no está el pastor, porque posiblemente algún día la muerte nos encuentre, ¿y qué va a hacer usted cuando no haya un pastorado? ¿Qué va a hacer usted cuando ya no haya alguien que le verifique? ¿Qué va a hacer usted? Porque cuando hay una iglesia sólida, que estudia, que busca la palabra y que la busca no solamente porque tiene que hacerlo, sino porque es su estilo de vida. Porque el estilo de vida tiene que ver con cantar, estudiar, orar. Es un estilo de vida. Porque mucha gente espera que el pastor ore, que el pastor estudie, que el pastor se prepare. ¿Y tú? ¿Dónde quedas? ¿No será que sigues con la misma imagen sacerdotal? Que el sacerdote haga todo, el que se porte bien. Una ocasión recuerdo que fue un sacerdote ahí cerca de la casa y se puso a bailar.
Y todos se espantaron. El sacerdote está bailando. ¿Y cómo se espantan de él y no se espantan de ellos mismos? Porque eso se llama una vida religiosa, que exiges a los demás, pero no te exiges a ti mismo. Y ese es el problema que hoy está en las iglesias. Así que entonces aquí, fíjese, la gente está desesperada. Ella quiere ver la santidad del Evangelio. Ella quiere ver que no solamente sea de palabra, sino de hechos. Por eso el Señor les aclara: vosotros sois tú eres la sal de la tierra. No es tu vecino, tu vecina, tu hermano, ni el que está a tu lado. Tú eres la sal de la tierra. Nos pone la dirección. Hasta tal punto la necesita el mundo, que Dios mismo tomó forma humana a fin de comunicársela. Por así decirlo, Jesús se hizo sal y vino al mundo para salarlo, para darle sabor. Permítame, regrésate 2000 años y que Cristo no hubiera venido. Si así los temas de la Cámara de Diputados son una porquería, son un asco, aún sabiendo que hay una moralidad, discúlpame, ¿qué sería de este mundo sin la preciosa palabra que Jesús nos ha dado? Pero bueno, ahora nos ha encomendado a nosotros la misma función. Jesús vino a salar el mundo, ¿verdad? A darle sabor. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Darle sabor, darle sentido. Tú eres la esperanza de tu familia. Ahora mire, dice aquí también que hay de aquel pueblo si en vez de cumplir su cometido se vuelve mundano en su propia manera de vivir. O sea, encontramos advertencia. Yo pregunto, ¿aquí habrá algún discípulo del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén, hermano. Aunque puede haber diversidad de opiniones sobre los matices exactos de la ilustración de la sal, la idea esencial es muy clara. El que pretende ser discípulo, pero no vive de acuerdo con el carácter de Cristo, ha negado su naturaleza esencial como cristiano y ya no sirve para dar testimonio en este mundo. Ese es el punto exacto al que vamos. Ya no sirve. Porque cuando esto sucede, entonces comienzan los reproches. Pues cámbiate tú. ¿Por qué tú no cambias? Pero me quieres cambiar a mí. Eso es difícil. Ahora, esto trae dos consecuencias y por supuesto ambas son trágicas. La primera, el mundo sufre los efectos de la ausencia de la sal. El discípulo inconsecuente no comunica el Evangelio a través de su vida y el mundo se pierde el impacto de su testimonio. Por lo tanto, dejamos de evangelizar con nuestra presencia. Usted evangeliza sin abrir su boca. ¿Sabía eso? Pero también derriba sin abrir su boca. En segundo lugar, el propio discípulo sufre las consecuencias de la inconsecuencia. Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¡Qué tremendo! Porque las consecuencias entonces no solamente son para que una persona llegue a conocer el Evangelio, sino que de igual manera, personalmente, dígame, si nosotros no estamos para predicar, dígame para qué servimos. Hace unos momentos venía con mi esposa y le digo, yo no sé qué haría los domingos. Yo recuerdo un domingo sin Cristo y todo en mi vida era trabajar, salir. ¿Cómo que haces? No sé, te vas a jugar, no sé, regresas,
te pones a pintar y después de haber hecho todo eso, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu sentido de existencia? Ahora, si usted y yo no hubiésemos rescatado por el Señor, ya no viviríamos. La oportunidad nos la dio Dios. ¿No es verdad? Ahora, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él nos dio la oportunidad de llegar a conocerle. Entonces, el testimonio de nuestra vivencia distintiva siempre antecede al de nuestras palabras. Esto quiere decir entonces que lo que hablamos lo tenemos que vivir, porque es una vergüenza descuidar las oportunidades que el Señor nos concede para hablar con otros acerca del Evangelio. Pero es aún más vergonzoso el que nuestras palabras no estén apoyadas por una vida consecuente. Y quiero dejarle esta enseñanza y que se la lleve y que preste mucha atención a lo que le voy a decir. Lo que el Señor espera de sus discípulos es, en primer lugar, que reflejen su carácter allí donde se encuentran. ¿Está claro? Eso es lo que espera. Para eso te llamó, para que dejes que el Señor se muestre a través de tu vida. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra? Él era el reflejo mismo ¿de quién? Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¡Qué barbaridad! Ahora, Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, la vida cristiana en sí es permitir que Cristo viva su vida en mí. A través de ti, entonces, reflejas. Tú eres la esperanza de tu casa. Tú. Si tú te vienes abajo, ¿qué crees? Todos se vienen abajo. Yo conozco una historia de este tipo. Un varón muy usado por Dios, de verdad. Llegó a mover 5 discipulados. Toda la gente que él ganó, hoy sigue sirviendo. Se convirtió su esposa, tiene una familia maravillosa. ¿Y qué cree? Perdió su sabor. Se dejó contaminar, y no solamente él, sino todo lo que había detrás de él. Vivió lo mismo. Tú eres la esperanza. ¿Le da esto alegría o no? ¿Se alegran? Claro, somos la esperanza de la familia. Dice aquí la Biblia que si una persona no refleja esto, es posible que corra la misma suerte que la sal sin sabor. ¿Qué le pasó a la sal sin sabor? ¿Es echada de qué? Y pisoteada. Dice la Biblia: serán excluidos del reino de los cielos. Yo sé que a lo mejor tú te estás preguntando ¿por qué? ¿Acaso nuestra salvación eterna depende de nuestra fidelidad evangélica? ¿Que no? Usted, pastor, nos ha dicho que la salvación es eterna, que la salvación no se pierde. Entonces, ¿cómo dice aquí? Fíjese que serán excluidos del reino de los cielos. Bueno, llévese esto. La sal que no sabe a sal demuestra que no es verdadera sal. ¿Sí está aquí? La sal es salada. El Hijo de Dios predica por naturaleza. El Hijo de Dios vive por naturaleza, ama por naturaleza. Perdóneme. La sal que no es salada nunca ha sido sal. ¿Sí está aquí? Y el supuesto cristiano que no sabe a Cristo demuestra que tampoco es de Dios. Un cristiano, escúcheme, sabe a Cristo. Por eso, la cercanía de tus amigos a ti. Sabes, cuando un amigo se nos acerca, es porque quiere un consejo.
quiere que ores por él. Yo sé que hay otros que dan la vuelta, se espantan, oye, y viene el hermano, se persignan. Yo no sé, pero hay otra gente que sabe, se acerca a usted porque sabe que tienes una comunión directa con Cristo. No te lo dice, pero se llega a ti. Porque cuando hay problemas fuertes en la familia, ¿a quién creen que buscan? ¿A quién? ¿Al amigo que les invitaba a tomar? ¿A los amigos del trabajo? No, al primero que buscan es a un hijo de Dios. Y le dicen, ayúdame a orar por esta necesidad, porque usted y yo sabemos a Cristo. Aleluya. Aunque no lo crea, su hermano que tiene a su lado sabe a Cristo. Por eso le cae bien. Aleluya. Entonces, en los labios de Jesús, la idea de ser echado fuera casi siempre se refiere a la perdición eterna, y no creo que tenga base alguna para una interpretación más suave de sus palabras aquí, porque así lo enseña la Biblia. Muchos hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Aquellos que profesan ser creyentes, pero que demuestran por sus vidas que no siguen al Maestro, serán excluidos del reino en el día final. En aquel día Él tendrá que decir a muchos que ministraban en su nombre: jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y qué tristes serán las palabras que durante muchos años estuviste en una congregación, pero que jamás fuiste genuino. Porque saben que algún día llegará el juicio final. Todo lo que predicamos, todo lo que hablamos, todo el sentido de pasta a pasta de la Biblia, de principio a fin de la historia, va a caer en el día en que Dios va a juzgar al mundo. El libro de Judas dice que están encerrados en prisiones de oscuridad los ángeles que nos desobedecieron y perdieron su dignidad, y que son puestos tras prisiones de oscuridad. ¿Saben? Porque viene el día fuerte del Señor. Y quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios, porque si el ser echado fuera es una frase claramente asociada con el juicio eterno, también lo es la palabra pisotear, que es la que se utiliza en la Biblia. Isaías, por ejemplo, 10:6, Dios dice que Israel será pisoteado como el lodo de las calles por los asirios. ¿Qué profecías tan fuertes, pero se cumplieron? Isaías 25:10, Moab será hollada, o sea, pisoteada en su sitio, como es hollada la paja en el agua del muladar. Recordemos también la imagen del Agar, de la ira de Dios. El Agar lo he pisado yo solo, de los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón, dice el Señor. Isaías 63, 3 y 4. Mi hermano, perdóneme, con mucho respeto se lo voy a decir, pero el necesitado de Cristo eres tú, no Él. Hoy en día hemos hablado mal. ¿Te gustaría recibir al Señor? Entonces el Señor tiene que pedir permiso. O sea, tú eres más Señor que Él. Mi hermano, sencillo, hemos pecado y necesitamos de su gracia. No hay más. Y debemos de advertir, como de también dar la esperanza a la gente. Pero la advertencia es que viene el día grande del Señor. Y hoy es un buen tiempo para darle la oportunidad a mi vida y a mi corazón de ser perdonado y ser lavado con la sangre de Cristo Jesús. No esperes más. No quieras de verdad probar si esto será o no será realidad. Porque si el Padre estuvo dispuesto a ver el sufrimiento de su Hijo en una cruz, porque si la historia muestra que tanto el día que llegó el juicio en el arca y todos los acontecimientos
proféticos que se están cumpliendo día con día, se han llevado al pie de la letra, Dios también cumplirá su palabra. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú que eres sal de la tierra? ¿Estamos aprovechando el tiempo de gracia? Quiero finalizar con esto. El discípulo de Jesucristo lo es, no en virtud de haberse colocado él mismo la etiqueta soy cristiano, sino porque cree en Cristo y le sigue. Su fe entonces le introduce en una relación vital con el Señor y le proporciona el don del Espíritu Santo, dado precisamente con la finalidad de potenciarme para la vivencia cristiana y de transformarme de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Llevamos una meta. Comenzó cuando el Señor te alcanzó. Solo podemos decir que el Señor cumpla su propósito en mí. No te detengas. Si hay algo en tu corazón que crees que ha estado deteniendo el llamado, es un buen momento para quitarlo. Y ábrele tu corazón a Dios, porque es el mejor lugar en esta tierra. Quiero que por favor se ponga de pie. Concluyo, la sal insípida no sirve para nada. El cristiano inconsecuente tampoco. La sal sin sabor no es la sal auténtica. El cristianismo sin carácter cristiano demuestra que no es de Cristo, y por lo tanto muchos que sean su práctica religiosa sufrirá la suerte de todos aquellos que están sin Cristo en el mundo. Así que no es tiempo para que estemos perdiendo el llamado que el Señor nos ha hecho. Inclina tu rostro, por favor. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque no ha faltado palabra y enseñanza en nuestra vida. Gracias porque a través de todos estos años has dado la revelación precisa a cada uno de tus siervos. Quiero pedirte que bendigas a tu iglesia esta tarde, porque creamos en ti, Señor, y nos gozamos. Queremos decirte que estamos alegres y satisfechos de contar contigo como Dios, como nuestro Dios. Gracias por la vida de tus hijos e hijas que hoy están aquí. Te pido, Señor, que escoges. Te pido que les abraces. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por hacernos ver la responsabilidad, pero sobre todo porque cada día nos muestras quiénes somos. Nosotros somos la sal de la tierra, Señor. Enséñanos a trabajar, a dar testimonio. Ayúdanos. Tú eres el único que puedes cambiar, que puedes transformar, Señor, la vida de tu pueblo. Nos declaramos impotentes. Nos declaramos como hombres y mujeres sedientos de tu palabra, sedientos de tu presencia. Queremos decirte que solos no podemos cambiar, que solos jamás alcanzaríamos el estándar que tú solicitas. Pero gracias porque nos has dado de tu Espíritu. Gracias porque nos has ayudado, Señor, y podemos decir que hasta aquí tú nos has sostenido. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro sustentador, Papito hermoso. Quiero pedirte que en esta hora la fe de cada uno de los que están aquí sea abierta, porque el don de fe tú lo das, Señor, para creer. Quiero pedirte que el don de fe, Señor, pueda ser dado a tu iglesia para que pueda ver la fe salvífica, Señor, y puedan llegar a conocerte, a saber más de ti. Que no sea, Señor, un domingo más, que sea un domingo en tu presencia, un domingo que sea el parteaguas
en el cual tú nos encontraste, tú nos tocaste, y ahora queremos ser gente dispuesta a trabajar, dispuesta a dar, dispuesta a ofrecer.